Esta presentación trata sobre los problemas pedagógicos sociales presentados en el grupo escolar Padre Poveda de Madrid. Es un estudio llevado a cabo por Emma Soledad Díez González, una alumna, y lo llevó a cabo en mayo de 1960. Trata los aspectos pedagógicos con resonancia social por considerarlos actuales y de repercusión educativa. El grupo escolar Padre Poveda fue creado durante la República y como homenaje al gran pedagogo don Pedro Poveda Costroverde. Fue entregado a la institución teresiana para que pusieran en práctica su pedagogía de su fundador en 1940. Comenzaremos hablando sobre su situación geográfica. El grupo escolar Padre Poveda se encuentra en la avenida de Alfonso XIII, actualmente es un colegio público, en el extremo noroeste de Madrid, en la zona de Ciudad Jardín. Es una zona donde la vivienda suele ser chalets o bloques de casas de vecindad, con un patio común. Es una zona de poco tráfico y escasa vida comercial. Está bien comunicada con el centro. A continuación vamos a pasar a describir las condiciones sociales de la barriada y de las familias que allí viven. Para ello vamos a diferenciar entre el factor social, el factor cultural y el factor religioso de los ciudadanos de la barriada. Respecto al factor social, sabemos que los trabajadores se dividían en obreros cualificados, que llevaban una vida modesta pero sin ahogos, como se describe en el estudio, son gente honrada y trabajadora, y peones, en las que el marido recibe un sueldo insuficiente y la mujer debe salir a trabajar, a menudo en el sector de la limpieza. Hay un alto índice industrial y sin embargo muy bajo índice comercial. El factor cultural se caracteriza por la existencia de escuelas de enseñanza primaria y creación de escuelas e institutos laborales de enseñanza media, donde el trabajador recibe especialización técnica agrícola e industrial. Este proletariado está llamado a participar cultural y políticamente en la sociedad contemporánea, y el cristianismo hace asequible la cultura a los rudos, tal y como es lo que dicen en el estudio. Respecto al índice religioso, los asuntos de Nuestra Señora, la Asunción de Nuestra Señora es la parroquia a la que distintos barrios acuden, ¿no? Por ejemplo, los barrios de la Prosperidad y la Unión son barrios muy religiosos, con mucha cantidad de creyentes. Sin embargo, los barrios de Primo de Rivera y Ventorro del Chaleco no hay tanta cantidad de creyentes, quizá por la ignorancia o quizá por la ideología política. A continuación pasamos a hablar de las características del grupo escolar y comenzamos describiendo sus buenas instalaciones. Tiene secretaría, enfermería, gabinete psicotécnico, salón de actos, salón de proyecciones. Respecto a la organización de la enseñanza, se divide en 12 grados, divididos en parvulario, educación primaria y iniciación profesional, que se divide en una sección manual y 2 cursos de cultura. Respecto al plan educativo, se da una formación religiosa e intelectual, una educación estética y física y una actividad manual. El plan de trabajo, debido al exceso de matrícula, no permite una atención individualizada, pero se agrupan a las alumnas según ambiciones y capacidades, para que cada uno reciba aquello que ambiciona. Una vez terminado el punto 1, situación y condiciones sociales de la barriada, pasamos al punto 2, las influencias de la sociedad. En este apartado, la familia cobra mucha importancia y está caracterizado principalmente por una economía baja. Vamos a hablar sobre los problemas económicos familiares y problemas psicosociales familiares que surgen y las soluciones que el grupo propone. Como hemos dicho, la familia cobra mucha importancia. La educación resulta de una tríada entre familia, iglesia y escuela. Y debe haber una estrecha colaboración entre la escuela y los padres y los maestros, con el objetivo de armonizar en la niña las fuerzas de la tradición y las tendencias nuevas. A consecuencia de la baja economía, pues surgen problemas económicos familiares. En este caso comenzamos hablando de salida prematura de la escuela, no acceso a estudios secundarios, varias familias en la misma casa y ausencia de atmósfera familiar e intelectual. El problema de la salida prematura es que no termina la formación básica. Tanto las alumnas como los padres no son conscientes de que esta instrucción les abrirá más puertas. Sin embargo, gracias a la orientación y a los consejos de los tutores, este problema se está solventando. Otro problema similar es el no acceso a estudios secundarios de las niñas de valía, de las niñas que realmente podrían cursar estudios secundarios y terminarlos sin ningún problema, por falta de recursos, principalmente económicos. En este caso, el grupo escolar Padre Poveda hace labor de orientación con los padres, indicándoles la posibilidad
de becas, ¿no? De pedir becas, de solicitar becas y de recibir becas. El tercer problema es la convivencia de varias familias en un mismo hogar. En este caso repercute primero en la instrucción, porque no tienen dónde estudiar y reciben una alimentación no del todo adecuada, y en segundo en la educación, porque presencian conversaciones o escenas faltas de delicadeza debido a la escasa formación de los padres, lo cual nos lleva al cuarto problema, que es la ausencia de una atmósfera familiar intelectual. La falta de inquietudes de los padres obstaculiza la pedagogía de los docentes. Los niños, que tienen referentes a sus padres, no aspiran más que al trabajo manual. Esto conlleva una limitación de su vocabulario, de su ortografía, ¿no? Tiene una consecuencia educativa bastante importante. Y a continuación pasamos a los problemas psicosociales familiares, no tanto económicos. En este caso tenemos el poder mágico de la escuela, el desmoronamiento de la autoridad paternal, el clima familiar poco afectuoso y la convivencia de clases sociales dispares. Respecto al primer problema, el dar a la escuela un poder mágico resulta de la promoción que se le hizo, ¿no? De la fama que tenían las escuelas en aquella época de ser un lugar de cultura, ¿no? Un lugar bastante deseado. Entonces las niñas tenían unas expectativas muy altas sobre este lugar. Sin embargo, luego cuando accedían había una pequeña desmoralización, ¿no? Un pequeño desprestigio de la escuela. El segundo punto es el desmoronamiento de la autoridad paternal. El hijo, que se instruía y educaba, llegaba a un punto en el que se sentía superior al padre, y esto llegaba a otro problema, que era pues la vergüenza de las niñas, ¿no? Por la ignorancia de sus padres. A menudo se ocultaban las relaciones familiares, la niña estaba un poco retraída en su ambiente social. El tercero es el clima familiar poco afectuoso. El ambiente de necesidad determinaba precisamente un clima familiar poco afectuoso, una falta de cariño. La niña acababa volcando su cariño en la escuela y mendigaba a menudo el apego de la maestra. Y el cuarto problema es la convivencia de clases sociales dispares. Esto, que puede parecer un problema bastante importante socialmente hablando, no resultó serlo tanto, ya que por un trato igual de cariño se crearon amistades muy sólidas y no tenían mucho en cuenta las clases sociales las propias alumnas. La acción del grupo sobre estos problemas se basaba en una labor colectiva y una labor individual, en la que se hacían reuniones de padres o reuniones de un padre con la directora, ¿no? Y se basaba principalmente en la orientación y la formación de las familias, en el consejo, ¿no? Debía de haber una colaboración muy estrecha, familia-colegio. Y otros agentes de socialización muy importantes en esta época claramente eran tanto el cristianismo como la calle. El cristianismo porque las alumnas debían acudir a misa todas las semanas, y la calle porque es un lugar en el que a diario se encontraban y se ponían, y digamos que se educaban y aprendían. Una vez terminado el punto 2 de influencias de la sociedad, y ya conociendo la situación y las condiciones sociales de la barriada, podemos pasar al tercer punto, que es la educación social dentro del centro. En el centro Padre Poveda podemos decir que se concede gran importancia, o así es como nos lo describe la autora de este trabajo, a la educación social, ¿no? Se veía la escuela como el lugar en el que se preparaban a las alumnas para la sociedad futura. O sea, la escuela era una sociedad en miniatura, se preparaba para la futura vida social. La escuela no era más, era un vínculo entre el niño y la comunidad. La escuela creaba un puente entre el niño actual y el futuro adulto trabajador. A la vez era un lugar de confluencia de distintos ideales, lo cual socialmente hablando también es bastante importante. En la fotografía se observa cómo las alumnas trabajan en grupo. Es un modo de trabajo que fomenta las relaciones sociales entre ellas, y lo cual parece bastante impactante ver en la época en la que se está haciendo este trabajo, que no sea una clase magistral. Para que esta socialización fuese buena, el plan de estudios del grupo escolar incluía, aparte de la formación intelectual, una formación en hábitos de moralidad y una formación cívica, en civismo. Para ello, dividimos en dos partes, ¿no? Se llevaba una educación basada en valores, tales como la ayuda mutua, el respeto, la responsabilidad, el sacrificio, la honradez. Esto se conseguía a través del ejemplo de las maestras y a través del castigo de conductas contrarias a estos valores.
Igualmente, también se seguía, o sea, el centro social, o sea, el grupo escolar seguía la moralidad cristiana, ¿no? De amor al prójimo, fraternidad, solidaridad, caridad. La doctrina social de la Iglesia impregnaba la escuela, inculcaba a los niños, pues precisamente el ideal de amor, de confraternidad social, y hacían desaparecer un poco el odio materialista. Es la escuela, como es la acción social católica de la escuela. Y bueno, otro aspecto de acción social que se llevaba a cabo en la escuela era la integración de las alumnas en la sociedad. Esta integración tenía dos pilares básicos: la orientación profesional y la acción de antiguas alumnas. Respecto a la acción profesional, los docentes orientaban tanto a las alumnas como a las familias en base a sus actitudes y a sus aptitudes hacia su correcto desarrollo, ¿no? Ubicaban a las alumnas en la sección educativa que más les conviene, en torno a sus ambiciones. Y el segundo pilar es el de la socialización que se llevaba a cabo a través de la acción que llevaban las antiguas alumnas. Ejercían como referentes y orientadoras a través de reuniones, conferencias, sesiones de cine. En la fotografía que vamos a observar a continuación es el salón reservado a las antiguas alumnas, donde charlaban con las alumnas de entonces, ¿no? Y las aconsejaban, también se proyectaban películas elegidas según su valor pedagógico, en esa televisión que se ve en la fotografía. Y bueno, se aconsejaba en general sobre los distintos problemas que pudiesen surgir. Y bueno, con esto terminamos el apartado 3 de educación social dentro del centro. Ya que así termina el trabajo. Y bueno, para terminar me gustaría recalcar la preocupación de este centro por la educación social de sus alumnas, lo cual me resulta pues bastante admirable dentro del contexto histórico y social en el que se encuentra.